pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. ¡Conviva Tijuana! La familia es la fuente del amor, de los valores y de la fe. ¡Conviva Tijuana! Un programa que te ayudará a vivir las virtudes humanas, sociales y religiosas, al rescate de la familia. Conviva Tijuana, al rescate de los valores. Con los profesores Juan y Marta de la Fuente, directores del Colegio Juan Bosco de Tijuana. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Muy buenos días, bienvenidos al programa Conviva Tijuana este domingo 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario. Es una advocación muy bonita, es una devoción que ojalá todos la hiciéramos, rezar el rosario. Ya ves que la Virgen cuando se ha aparecido siempre nos ha pedido que hagamos oración, especialmente que recemos el rosario. Así que pues hoy recordemos en forma especial esta advocación y sobre todo recordemos hacer una oración todos los días, encomendarnos a María, Madre de Dios, que es nuestra intercesora y pues como hemos dicho muchas veces, nadie le puede negar a su madre lo que le pide, así que nosotros nos acercamos con la abogada y ella nos consigue los favores. También en estos días se celebra a San Juan XXIII, Papa, así que también es un motivo de alegría. A veces hablamos de santos muy lejanos que como no los conocimos, no nos constan sus hechos, sus maravillas, pero en este caso, pues algunos de los que están escuchando probablemente sí hayan tenido la oportunidad de ver cómo Pablo 23, ay Dios mío, ya me estoy... Juan Pablo, no hombre, no. El Papa Juan 23. Juan 23, ya me estaba yo confundiendo. El Papa Juan 23 hizo tanta labor. Él fue un papa peregrino que se acercó mucho a las diferentes comunidades religiosas y promovió mucho la unidad en la iglesia. Así que pues sigamos nosotros su ejemplo. Estamos iniciando el mes de octubre, estamos iniciando un mes de muchas alegrías, así que pues vamos a ponerle mucho entusiasmo y mucho corazón y sobre todo vamos a preocuparnos por siempre pensar cómo ser mejores cada día. Juanito, buenos días, ¿cómo estás? Muy contento porque ya llegó el agua. Ok, fíjate qué interesante. Ajá. A veces ni nos damos cuenta para qué sirve el agua. Y como todas las cosas, apenas nos faltan, entonces nos damos cuenta. Entonces nos acordamos del hermano Francisco, que acaba de pasar su celebración, y que dice, hermana agua. Pues claro que hermana agua, venga el agua. Y cuesta muy cara. Pero fíjate que hay que ponerle tubería, hay que bombearla, hay que hacer muchas cosas con el agua. Así Entonces, es. estos momentos en los que batallamos por el agua, que nos hagan valorarla más, porque desgraciadamente no siempre valoramos el agua, Señor. No nos damos cuenta. El bien que trae el agua, sobre todo que el agua es vida. Fíjate cómo están buscando en Marte y en Júpiter y en quién sabe cuántas cosas, vestigios de que si hay agua, aunque sea congelada. Total, ya se descongelará, pero el agua es de veras el don de Dios. Ahora ya están descubriendo que en lugar de gasolina se puede usar agua. Bueno, pues entonces que sigan descubriendo cosas. Lo importante es que el agua es un don, un regalo. Y lo más importante del cuerpo humano es precisamente el agua. Por eso entonces vamos a valorarla un poquito más. Y cuando tengamos tiempo, un chorrito de agua a la plantita que tenemos enfrente de nuestra casa, para que se convierta en arbolito y nos dé sombra.
Y ese arbolito va a hacer que haya más agua, va a hacer que llueva con más frecuencia. En fin, señora, yo estoy agradecido al cielo porque tenemos ya un poquito de agua. Pero el cielo nos dijo, ¿ah, sí? Pues para que te des cuenta que tienes que valorarla. Por eso nos dejan sin agua un ratito. Muy buena reflexión, Juanito, es muy cierto, porque pues a veces nos estamos lavando los dientes, dejamos la llave abierta, se está tirando el agua, se lava un carro y se deja la manguera en el suelo, en lugar de lavarlo con una cubeta, etcétera, etcétera. Entonces sí hay que ahorrar el agua en todos sentidos, porque es un recurso que tenemos que cuidar. Aparte, cómo están contaminados los mares, Juanito, eso es una tristeza. Cómo hemos tirado tanta basura en el mar que está muy contaminado. Entonces cuidemos los recursos que tenemos. Fíjate, por ejemplo, en Israel, Juanito, que pues hay mucha área de desierto, cómo ellos con el riego por goteo optimizan el agua porque la utilizan en forma muy racionada y han convertido desiertos en vergeles. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que saber cómo utilizarla para que no se desperdicie. Muy bien, Juanito, pues gracias por la recomendación. Y como dices tú, gracias a Dios, volvimos a la normalidad con el agua. Ajá. Y entonces ahora sí, cuando me iba yo a lavar la cara, Ajá. dije yo, hermana agua, bendito sea Dios. ¿Te acordaste de San Francisco? Me acordé de San Francisco, que acaba de pasar su fiesta, Ajá. pero que lo recordamos bajo mucho punto de vista. En fin, hemos venido platicando la semana pasada de lo que es el mes de la patria. Acuérdate, platicamos mucho sobre el ejército trigarante, el verde, el blanco y el rojo. Pero ¿qué cosas son? Son llamados, son gritos, son recuerdos para que actuemos en blanco, en rojo, en verde. Así es, para eso son. Y que entonces las clases de la escuela, clases de valores, que no las dé cualquiera, que las dé el que esté preparado, parado antes de, preparado para ser el maestro de valores. ¿Y quiénes deben ser los maestros de valores, señora? Todos los educadores deberemos de ser maestros de valores, aunque haya unos que especialmente se dediquen a ese grandioso trabajo de que las conductas de los seres humanos sean conductas precisamente de un ser humano, que no sean conductas de animalito, que no sean conductas de aves, conductas de mamíferos, de depredadores, no, que sean conductas constructivas. Por eso en el cuadro de valores que le presentamos el otro día, faltan un par de valores muy importantes. Y a propósito, señora, no los puse. ¿Por qué crees que no los puse? Pues tal vez para dedicarles un espacio especial, ¿no? Así es. Ajá. Y esos son el perdón y la sinceridad. El perdón es precisamente, no me olvido de que me diste un coscorrón, pero sí te perdono. Sí comprendo que te desesperaste y que a lo mejor me viste cara de que yo fui, cuando yo ponía cara de que yo no fui, y sin embargo, bolas, a mí me tocó el coscorrón cuando estaba yo en la escuela, nomás que fue un coscorrón muy salvaje. Imagínate, estábamos en el comedor porque éramos internos y había una tablita que ponían ahí para recargar las cosas calientes. Y el que cuidaba el comedor, claro, estaba difícil cuidar un comedor de 200 jóvenes, de 200 adolescentes.
y perdía los estribos de vez en cuando. Y en esa ocasión que agarra la tablita y que me pega con la tablita en la cabeza y que se parte la tablita en dos. ¿Cómo? ¿Eh? Entonces yo pues empecé a ver estrellitas. En lugar de empezar a comer, pues empezaba yo a quererme desmayar de plano del golpe. Se le pasó la mano. ¿Y tú crees que yo me acuerdo con ganas de vengarme? No, hombre, no. Comprendo que se le pasó la mano, creyó que yo era el que estaba vacilando fuera de lugar, pero yo no era. Eran unos compañeros míos que estaban junto a mí. Y sin embargo, me tocó a mí el coscorrón con ese palo en la cabeza. ¿Tú crees que yo tengo ganas de vengarme de él y si le veo le pico la barriga y le saco los ojos y vas a ver cómo le va? Pues para nada, hombre, lo comprendo y lo perdono. Ya creo que ya ni vive y sin embargo yo todavía recuerdo el tablazo que me dio en la cabeza. Qué barbaridad. Pues y el otro valor que quiero subrayar es la sinceridad. Acuérdate que la palabra viene, sin quiere decir con, en griego, sin, con, y seriedad viene de corazón, con el corazón en la mano, con eso te hablo, con eso te veo, con eso trato de tener mis relaciones con los demás, con el corazón en la mano. En fin, decíamos que si cualquiera puede ser maestro de valores, y decimos que cualquiera debe ser maestro de valores. No solamente que, ¿cuál es el teacher de valores en esta escuela? Ah, pues es fulano, porque tiene su clase de las 11 a las 11:50. Espérate, cada clase debe de ser una clase de valores. Oye, pero si yo soy maestro de matemáticas, pues guárdale 5 minutitos para platicar una anécdota, para humanizar más a tus jóvenes, a tus alumnos. ¿Y de dónde saco las anécdotas? Oye, mi hijo, pues ponte a leer, ponte a reflexionar, ponte a pensar, sobre todo escucha todo lo que se pueda para mejorar la conducta de tus alumnos. Está difícil lo que estamos diciendo en la práctica, pero pues ese es el camino. No solamente vamos a hacer que aprendan a medir, porque para eso es la aritmética, para medir, sino también para pensar, y pensar humano modo, de manera humana. No puedes pensar de manera angelical, no puedes pensar de manera animal, tienes que pensar humano modo, de manera como el hombre, el ser humano. Y entonces tenemos todo lo necesario para que aprendamos a ser maestros de valores. Y eso requiere un poquito de especialización, sí. Requiere saber un poco de filosofía, sí, porque filosofía es saber pensar. Requiere saber un poco de psicología, es para cambiar la conducta. Requiere saber un poco de espiritualidad, por supuesto, para que veamos por qué trabajamos, para qué trabajamos, cómo trabajamos. Espiritualidad. Decíamos también que los valores son más que otra cosa, vivencias, son formas de ser, formas de hacer, y tanto se hace que terminas por ser así. Las acciones repetidas forman surcos, los surcos. Los surcos en el cerebro son ya lo necesario para que trabajemos en automático. Y así formamos, ¿qué cosa? Tu forma de ser. ¿Cuál es mi forma de ser y mi forma de hacer? Pues esta, es que yo soy así. Papacito, cálmate. Tú eres así, pero no debes de ser así. Cámbiate, arréglate. No me digas que tú eres así,
porque hay algunos que luego dicen, es que yo soy así. Pues muy mal. Tú eres así, ¿no? Deberías de decir, yo era así, pero ahora soy de esta otra manera. ¿Cómo puedes calificar los resultados de nuestras conductas? Pues por sus obras y por las circunstancias. Las circunstancias son muy necesarias tenerlas en cuenta. Es que yo tenía tanta hambre, que si no agarraba ese pan que estaba ahí y me la comía, me iba yo a desmayar. Oye, es que ese no es tuyo. Pues claro que no es mío, pero no es mío ni tampoco era. Yo me lo comí. ¿Y por qué te lo comiste? Sin ser tuyo, por la necesidad. La necesidad me empujó a comerme ese pan o esa tortilla, porque las circunstancias me pusieron en tal momento y en tal lugar. Que no me vayas a decir que cometí un pecado porque me comí ese pan, sino que fue necesario. Las circunstancias también hacen que una obra sea buena, una acción sea buena o no sea buena por las circunstancias. Acuérdate, ¿qué diferencia hay entre ético, la ética y lo moral? Cívica y ética, no como que cívica y ética, son dos cosas o es una sola. El ser civil, el ser ciudadano, pero con ética, ¿qué quiere decir? Ser gente, nada más, obrar como debe obrar un ser humano. ¿Y lo moral qué es? Lo moral es la costumbre de hacer las cosas de una manera o de otra. Oye, ¿cómo sé yo si eso es bueno o es malo? Pues cuando tienes un alambre lo agarras y te da un toque. ¿Cómo conoces las cosas? Por sus efectos. Y estaba yo pensando cómo ha habido conversiones tan grandotas, señora. Imagínate a un hombre que se llamaba Paulo de Tarso, Saúl, que viene corriendo y que de pronto recibe un golpe de plano, un golpe de gracia, que hasta se cae del caballo y que entonces oye que una voz le dice, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo no tuvo más remedio que agachar la cabeza y decir, es cierto, ¿por qué mi vida la he consagrado a perseguir? ¿Será cierto que esas gentes son malas? ¿Será cierto que lo que yo soy es que yo soy el dueño de la verdad? Entonces le entran tantas dudas, tantos pensamientos a este dichoso Pablo, que se convierte. ¿A qué se convierte? A hacer las cosas de otra manera. Si antes estaba batallando por un camino hacia la izquierda, ahora está luchando por un camino hacia la derecha. Se está convirtiendo, está cambiando su ruta, está cambiando su forma de ser, su forma de actuar. ¿En vista de qué? De un proyecto de vida. En vista de algo que no está bien que lo viniera yo haciendo, sino que ahora debo hacer otra cosa. Y en lugar de perseguir a los cristianos, se volvió cristiano. ¿Te imaginas, señora, qué interesante el convertirse de una cosa en otra? Eso es un milagro. Como le dice el diablo a Jesús, a ver, convierte estas piedras en panes. Pues estaba este señor que se llamaba el diablo, estaba medio locochón, porque Jesús no iba a estar haciendo milagros para darle gusto, pero sí hizo milagros para otras cosas, como por ejemplo, convertir la vida de un grande hombre que se llamó Pablo, y como él muchos. Tú sabes, has oído hablar de Agustín, San Agustín, sí, también tuvo su golpe de gracia. No sé si se cayó de un caballo, de lo que tú quieras, pero sí es cierto que cambió su vida.
porque se volvió maestro, Doctor. padre del cristianismo, Doctor de la iglesia. doctor de la iglesia. Doctus quiere decir enseñante, Ajá. enseñante del buen camino, por donde debemos caminar. Y él se convierte en doctor de la iglesia. Y así muchos otros han pasado por sus experiencias no tan positivas, no tan éticas, no tan morales, y sin embargo terminan siendo los defensores de la ética, los defensores de las buenas costumbres. Desde luego que eso se llama también calidad, porque la calidad es haz las cosas cada día mejor o cada vez mejor, eso es todo. A veces que me he puesto a pensar, ¿qué quiere decir Calimax? Máxima calidad, es decir, debería de ser cada vez mejor. Eso quiere decir la palabra calidad, hermosura. Por eso la palabra caligrafía. En cambio, la cacografía, la palabra caco en latín, en griego, quiere decir feo, huchi, caco. Y cali, hermoso, caligrafía. Ortografía, escribir derecho, escribir bien. Caligrafía, escribir bien. Y tener una vida con calidad de vida es tenerla precisamente con valores éticos y con valores morales, como Dios manda. ¿Y cómo manda Dios? Pues que tú actúes humano modo, no chango modo como un chango, ni tigre modo, ni perro modo. Te pide que hagas humano modo. Tampoco ángel modo, como un ángel, tampoco. Como un ser humano hijo de Dios, que hace las cosas de la mejor forma posible. ¿Te acuerdas que hablábamos de eso, señora? Ajá. Y que no se nos olvide, ya pasó una semana y se nos vaya a olvidar. Hoy necesitamos no educadores, necesitamos reeducadores. Por eso la reforma educativa, reforma, formar de otra manera. Tú estabas viendo, señora, ayer la Constitución, ¿te acuerdas? Ajá, estábamos leyendo la Constitución, ¿sí? Y apuntaste los datos de la Constitución. ¿Te acuerdas de alguno? Pues sí, a mí me llamó la atención mucho que, bueno, estábamos refiriéndonos específicamente al artículo 3º que habla sobre la educación. Primero, pues qué bueno que la hicieron obligatoria. En 1934 que la hicieron socialista y que querían desarraigar todo lo que son principios religiosos, ¿sí? Después, esta reforma se hizo en diciembre de 1934, tenía una orientación netamente socialista y es cuando se hizo que la educación primaria fuera obligatoria, laica y obligatoria. Esta reforma la impulsó en el periodo de Lázaro Cárdenas García Telles como secretario de Educación. La segunda reforma se hizo el 30 de diciembre de 1946, o sea, 12 años después. De la Constitución de 1917 a la primera reforma, que fue en 1934, pasaron 17 años. Esta segunda reforma, que fue en 1946, hablaba sobre que tenía que haber una unidad nacional y hablaba ya específicamente de que la educación debería de ser laica, porque en la reforma anterior nada más decía que había que alejar cualquier situación de tipo convencional, de tipo religioso. También hablaba por primera vez de que hay que inculcar valores nacionales. Esto me llamó la atención porque en 1946 ya se hablaba de valores éticos en la educación. Y pues muchas personas piensan que esto es una novedad en la educación y pues estoy viendo aquí que no. La tercera reforma fue el 9 de junio de 1980.
Esta reforma la hizo López Portillo y lo hizo para darle autonomía universitaria a las universidades, valga la redundancia. De que se instituyó la Constitución, bueno, era la de 1917, porque no es la primera, a esta autonomía pasaron 46 años. Recordemos que la primera universidad de América fue precisamente la Real y Pontificia Universidad de México. Entonces, fíjate hasta cuándo vienen a darle autonomía universitaria. La cuarta reforma fue el 28 de enero del 92. Aquí Salinas de Gortari fue cuando dijo que las escuelas oficiales tenían que ser laicas y que las escuelas particulares podían profesar la doctrina que ellos quisieran. No sé, los judíos tener su escuela judía, los musulmanes pues va a una escuela musulmana, los católicos una escuela católica, los protestantes una escuela protestante. Se dio un poquito de libertad en este sentido, pero las escuelas oficiales sí tienen que ser necesariamente laicas, que no se profese ninguna religión de ninguna especie. Esto trajo consecuencias muy serias, porque se tiene que tener un principio, se tiene que respetar la espiritualidad en los alumnos. Todos tenemos necesidad de darle gracias a alguien, reconocer que alguien está arriba de nosotros, que alguien creó todo lo que existe. Y nosotros le podemos llamar Alá, le podemos llamar Dios, le podemos llamar Jehová, como nosotros querramos, pero ese personaje existe. Como has dicho tú aquella frase de Cicerón, causa de las causas, ten piedad de mí. Él no dijo cómo se llamaba, nada más dijo causa de las causas. Entonces es humano reconocer que hay alguien al que debemos venerar. Bien, entonces Salinas de Gortari fue el que dio esta libertad y fue cuando Ernesto Zedillo era secretario de Educación. La famosa reforma educativa que tanto se pondera ahorita, realmente quien inició a hacer reformas fuertes en la educación fue precisamente Zedillo. Él hizo una renovación empezando por el preescolar. Ahí hizo muchos cambios de muchos tipos que aparentemente parecen cosas muy sencillas, pero que le dieron un margen muy amplio a la educación. Empezó a propagar que había investigadores como Tonucci, como Vygotsky, como algunos otros, y la chica Silvia Schmelkes, la mexicana, que es una erudita en las cuestiones de la educación, que actualmente, no sé si ahorita, pero hace un año, por ejemplo, estaba al frente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es una persona que se ha dedicado a evaluar la educación, es una persona que pide que se regionalice la educación, es una persona que impulsó la gestión escolar. ¿Qué quiere decir gestión escolar? Que en cada escuela se trabaje en lo que necesita esa escuela. Obviamente que una escuela que está en la colonia El Florido no tiene las mismas necesidades de trabajo que una escuela que está en el fraccionamiento Chapultepec. Entonces sí se necesita adecuar, no me refiero a clases sociales, me refiero a necesidades. Aquellos niños a lo mejor necesitan desde aprender a acercarse al alimento, necesitan aprender a ser emprendedores, todos, pero hay necesidades específicas de cada escuela. Si yo veo que los niños carecen totalmente de principios morales, tengo que inculcar esos principios morales de respeto, de sinceridad, de honestidad, los básicos de justicia, antes que enseñarles cualquier otra cosa. Bien, entonces, esta reforma fue en 1992. El 5 de marzo del 93, un año después, el mismo Zedillo, y en la época de Salinas de Gortari, se hizo obligatoria la educación secundaria. Entonces, fíjense, en 1946 se hizo en 1934 se hizo obligatoria la educación primaria. Y en 1993, fíjense, 40 años después, se hizo obligatoria la secundaria. También fue en época de Salinas y el secretario de Educación era Ernesto Zedillo. La sexta modificación se hizo en el 2002 y en este año se hizo obligatorio el preescolar.
Entonces ahorita un niño, cualquier niño mexicano tiene que cursar en forma obligatoria hasta esta fecha, en el 2002, ya era obligatoria también el preescolar. Entonces, los 3 años de preescolar, los 6 años de primaria y los 3 años de secundaria, 12 años de formación escolar obligatoria. Esta reforma la hizo Fox y el secretario era Reyes Tamés. De que se instituyó el artículo 3 en 1917, a esta reforma pasaron 68 años, 70 años. La séptima reforma fue en el 2011. Aquí se inculcó el respeto a los derechos humanos. El presidente era Calderón y el secretario de Educación era Lujambio. La octava fue en el 2012. Aquí se hizo obligatoria la educación preparatoria. Entonces, desde 1917 hasta el 2012, casi 100 años después, es cuando se hizo obligatoria la preparatoria. Entonces, cualquier alumno mexicano, cualquier niño mexicano tiene que cursar forzosamente 3 años de preescolar, 6 años de primaria, 3 años de secundaria y 3 años de preparatoria. Aunque ahorita la mayoría de las escuelas tienen como obligatorio solamente segundo y tercero de preescolar. Bien, y la última modificación, la novena, se hizo en el 2013, un año después del anterior, donde se habla de calidad en la educación, que es obligatorio que haya calidad. Se hicieron concursos de oposición y se creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Esto fue en época del actual presidente, que es Peña Nieto, y el secretario de Educación era Chaufet. Espérame tantito. Ajá. Acabas de hablar de calidad en la educación. Así es. Se nos olvida que no es de golpe y porrazo. La calidad va creciendo como el termómetro. Entre más calorcito hay, más va subiendo el termómetro. Entonces, calidad es que lo hagamos cada vez mejor. Pero ¿cómo vamos a hacer las cosas cada vez mejor? Si no se miden, si no se evalúan, si no decimos, mira, estábamos aquí y ahora ya estamos acá. Eso es un poco a poco, little by little. ¿Qué tal se pronuncia bien, señora? Muy bien, pero Juanito. aquí dicen little by little. Bueno, poco a poco irla mejorando, y necesita un punto de comparación, un punto para medirlo, un cómo le vamos a hacer para irla mejorando poco a poco. Me gusta mucho que hablemos de calidad en la educación, porque no va a llegar de golpe y porrazo. Va a ser un poco a poco, pero con ganas, y apúrense, porque el mundo nos está ganando. Compara tu México con tu Singapur, o con Finlandia, o con... No, espérate, cálmate, vámonos rápido, pero poco a poco. Eso es calidad. En los últimos 21 años es cuando se han hecho más reformas, Juanito, ¿sí? Cuando hemos tratado de cambiar desde la estructura, y pues como dices tú, comparándonos con la OCDE, y pues tristemente estamos colocados en los niveles, en los últimos niveles, ¿sí? Entonces sí tenemos que hacer cambios radicales, y no tanto estarnos preocupando de las cuestiones sindicales, ¿sí? Sino más bien de cómo ayudar a los niños a que aprendan a pensar, que es lo que tú has fomentado mucho. Así es, señora. Y hablando de los valores, yo le pregunté a una maestra que ya tiene años de ser maestra, ¿usted sabe qué quiere decir arenga? Pues no supo. Me dijo, no me... Dice, me suena, pero no me acuerdo. Dije, mira, la arenga es un discursito chiquito o largo que te enardece. ¿Para qué te enardece? Pues para cumplir con un objetivo, pero un objetivo que posiblemente te puede costar la vida. Entonces yo te entusiasmo, te arengo, te digo lo que
creas que sea conveniente para que tú te enardezcas y digas, yo voy por eso. ¿Te acuerdas que antes decían, por la reina? Y se lanzaban a pelearse. Así Y es. desgraciadamente se jugaban la vida, señora. Sí. Qué triste que morían con la espada del enemigo, sin huesos, sin manos, sin pies, sin cabeza, en una lucha. Y cuando se oye lucha, se piensa en la guerra. Y en la guerra, pues dicen que en el amor y en la guerra todo se vale. Sí, pero fíjate qué terrible que tengamos que matar a otras gentes por defender qué cosa, nuestros principios, nuestros valores. Y entonces la arenga es para enardecerte. Hay unas arengas muy famosas, ¿eh? La de Churchill, por ejemplo, Ajá. en 1942-43 estaban perdiendo contra Alemania, que les estaba dando pero por abajo de la lengua. Y entonces Churchill lanza una arenga. Y la arenga fue simplemente, no te rindas, no te rindas, no te rindas. Esas 3 palabras, pero dichas con entusiasmo, con el corazón en la mano, con sinceridad, con amor, con valor, con ganas. Pues entonces termina uno por levantarse del asiento, ponerse de pie y jurar luchar por esos principios que uno siempre ha defendido. Pero necesita que haya un jefe, un líder que nos arengue, y puede ser toda un discurso, pero también pueden ser unas solas palabras. Pues, ¿qué quiere decir, señora? El que digan, como en la Universidad Iberoamericana, que dice, ¿La verdad os hará libres? la verdad os hará libres. Entonces es como para ponerse de pie y decir, quiero ser libre. Bueno, pues entonces la verdad te hará libre. Y esa palabra, esa frase sacada del Evangelio, te empuja para la libertad. Y así hay muchas otras. Haz el bien y hazlo bien. ¿Te gusta esa arenga? Me gusta, me encanta. Y además... Y la otra que dice, unidos y organizados. Porque ¿de qué sirve estar unidos si no estamos organizados? ¿Organizados qué quiere decir? Para llegar a ese punto que queremos llegar, tú te encargas de esto, tú te encargas del otro, tú tocas el tambor, tú nos das agua de limón en el camino, tú eres enfermería, tú esto, tú lo otro, y entre todos en equipo, unidos y organizados, así sí. En fin, hay muchas arengas que se nos olvidan y que son grandiosas arengas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué cosa es eso, señora? Una arenga para animarnos ¿a qué? A santificar el nombre de Dios. En 1928, el pueblo mexicano, fíjate, tú hablabas del 34, ¿verdad? Ajá. Que se hizo socialista la educación y además laica. Pues 6 años antes estaba la gente en México gritando, por Cristo Rey, viva Cristo Rey. Y así se lanzó a la lucha para tratar de que Cristo fuera el Rey, es decir, la máxima autoridad en nuestras vidas y nuestras conductas en México. Y murieron mucha gente por esa arenga, viva Cristo Rey. Nosotros tenemos una arenga en el colegio que yo se las quiero leer. Hay un líder que se levanta y dice, compañeros jóvenes de México, declaremos nuestros principios. ¿Cuáles son nuestros principios?
decimos. Y entonces viene una frase del himno nacional: mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. ¿Por qué? Porque alguno osó pisotear tu suelo, tu patria. Y entonces el líder levanta la voz y dice: ¿pero contra quién luchamos? Y en coro la gente dice: contra la ignorancia, contra la pobreza, contra la delincuencia y contra la corrupción. Nos quedamos pensando: contra la ignorancia, contra la pobreza, contra la delincuencia, contra la corrupción. Pero ¿con qué armas vamos a luchar? ¿Cómo le vamos a hacer? Ahora sí que ¿con qué vamos a luchar? Contra la ignorancia, contra la pobreza, contra la delincuencia y contra la corrupción. ¿Con qué vamos a luchar? Y el líder se levanta y dice: pues con nuestros valores. ¿Cuáles valores? La honestidad, la verdad, la belleza, la productividad y la fe. Bueno, pero ¿por qué nuestros valores deben de ser la honestidad? Porque la honestidad es bondad, es recto, es derecho. ¿Por qué la verdad? Pues porque la verdad te dice: el pan, pan y el vino, vino. ¿Y por qué la belleza? Pues hazlo como Dios manda. Hazlo con higiene, con limpieza, que sea atractivo. La palabra belleza tiene un significado muy grandioso cuando hablas de los valores, porque son cosas, personas, hechos, conductas que queremos que existan porque nos atraen. Y ahí la belleza es porque nos atrae. Que cada quien tenga su diferente punto de atracción o cada quien tenga su belleza, de acuerdo, pero vamos a tenerla que hacer humano modo, en forma humana. Para una lagartija, pues otra lagartija es belleza, señora, Sí. porque la trae. Pero para un ser humano, otro ser humano debe de ser una fuente de belleza. Productividad. Y ahí es donde nos quedamos pensando: ¿cómo le vamos a hacer para que haya productividad? Pues ponernos a trabajar, unidos pero organizados. Hay un señor que es nuestro papá grande, que se llama gobierno, que nos tiene que organizar para producir, como Dios manda. Si yo voy a un pueblito que lo veo que le corre el agua por todos lados, y al correr el agua, pues hay tierra muy buena, pero se caen los plátanos de los árboles. Oye, espérame, vamos a unirnos, vamos a organizarnos y vamos a cultivar muchos plátanos porque tenemos agua, porque tenemos tierra buena. Pues claro que está buena, pues está regada. Y vamos a mandar estos plátanos a otro país y nos van a mandar un dinerito y entonces vamos mejorando nuestra productividad. Entonces, ¿con qué armas lucharemos? Con nuestros valores, papacito, con honestidad, con verdad, con belleza, con productividad y desde luego que con fe, es decir, con espiritualidad. Sin espiritualidad está muy difícil trabajar. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión: ser ciudadanos honestos, comprometidos, capacitados. ¿Cuál es nuestro lema? Pues haz el bien y hazlo bien. ¿Cómo ves esta arenga, señora? Preciosa. Me gustaría que la leyeras otra vez sin comentarios. Te la voy a leer sin comentarios. El líder: compañeros jóvenes de México, necesitaremos
declaremos nuestros principios. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. ¿Contra quién luchamos? Contra la ignorancia, contra la pobreza, contra la delincuencia y contra la corrupción. Bueno, pero ¿con qué armas lucharemos? Con nuestros valores: honestidad, verdad, belleza, productividad y fe. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión: ser ciudadanos honestos, comprometidos, capacitados. ¿Cuál es nuestro lema? Pues haz el bien y hazlo bien. ¿Ya lo leímos sin comentarios, señora? Sí, es una arenga muy positiva y ya repetida en grupo se escucha muy motivadora, ¿verdad? Muy enardecedora. Muy enardecedora, sí. Porque te pone de pie, te pone los pelitos de punta. ¿Para qué? Para que trabajes con valores éticos de acuerdo a lo que necesitas, humano modo, es decir, con la cabeza pensándolo, con las manos trabajando y con el corazón amando y con el espíritu pensando, bueno, ¿y por qué? ¿Para qué? Porque Dios así lo quiere, porque lo necesitamos. ¿Te gusta la arenga, señora? Me gusta mucho y como te dije hace un ratito, me gusta mucho pronunciada por las voces de los jóvenes y realmente sí impacta bastante y me gusta que ellos conserven en su memoria estas frases para que en un momento de incertidumbre ellos las sepan aplicar y las recuerden. Entonces ya le diremos a la maestra aquella que le pregunté, ¿qué quiere decir arenga? Ajá. Ya vas a ver que es un discurso enardecedor. Ajá. Desgraciadamente, al lanzarlos a la batalla, a la guerra, algunos iban a morir y a perder la vida, pero sí, lo hacían por una causa noble. Sí, muy entusiasmados. Así Pues también sí. nosotros, lancémonos por México a una causa noble. Pues eso es lo que yo quería decir hoy, señor. Muy motivador, Juanito, muy motivador. Y pues vamos haciendo una reflexión que no es propiamente sobre la patria, sino más bien, tú decías hace un ratito que uno de los valores es tener espiritualidad. Yo también remarqué que pues cada quien que tenga el credo que quiera, pero que sí tenga un entusiasmo por hacer una oración, por hacer una referencia. Y aquí tengo yo una pequeña reflexión interpretando lo que es una oración. Dice, ¿qué es una oración? La oración no sucede simplemente cuando nos arrodillamos o cuando ponemos nuestras manos juntas y nos centramos y esperamos cosas de Dios. La oración es pensar positivo y desearle el bien a los demás. Eso es una oración. Cuando abrazas a un amigo, eso también es una oración. Cuando cocinas algo para tu familia o para tus amigos, eso es una oración. Cuando a nuestros seres cercanos y queridos les decimos, maneja con cuidado, cuídate mucho, esa también es una oración. Cuando estás ayudando a alguien necesitado, dándole tu tiempo, tu energía, tu ejemplo, estás orando. Cuando perdonas a alguien, eso es una oración. La oración es una vibración, un sentimiento, un pensamiento, es la voz del amor, de la amistad, de las relaciones genuinas. La oración es una expresión de tu ser silencioso. Sigue orando siempre. Quise hacer esta reflexión pues porque dijimos que hoy es el recuerdo de la Virgen del Rosario y a veces mucha gente dice, ¿para qué está repitiendo una frase constantemente? Bueno, primero que todo pues es para concentrarnos, pero también es para hacer una alabanza. Pero hay muchas otras formas de hacer una oración. Si alguien no tiene la oportunidad de tomar un rosario y está repitiendo las oraciones, sí puede hacer cualquiera de estas
situaciones que se nos plantearon en esta reflexión. Con esta pequeña reflexión vamos a cerrar el programa de hoy, invitándolos a que continúen en la programación de Monte María Radio y recordemos el lema, que también es una arenga: Dios es amor y te ama. Hasta la próxima, que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga y que recordemos en nuestro corazón por quién luchamos y por quién vivimos y hacia dónde vamos. Muy buenos días. Hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa. Recuerda, haz el bien y hazlo bien. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.